Dice la palabra del Señor en Isaías 53, habla del Mesías, de Cristo. Y entonces, pero no vamos a hablar, ¿verdad? Pues vamos a tocar en parte del Señor, ¿verdad? El propósito que el Señor vino a este mundo, dice que el verso 6, que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él, o sea, Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Ok. Entonces, mis amados hermanos, aquí habla de descarriar, ¿verdad? Y entonces dice, ¿verdad? Vamos a leer, repetir. Todos nos descarriamos como ovejas. Entonces, los hijos de Dios, si alguien nunca ha estado en el corral, ¿cómo va a descarriar si nunca ha estado en el redil? Vamos a decirlo así, ¿verdad? Y entonces vamos a analizar un poquito más a fondo sobre esto. Gloria a Dios. Entonces, para poder entender este versículo o estos versículos que tenemos aquí, hay mucho más allá que está atrás de esta enseñanza. Y entonces que el Señor nos ayude para que nosotros podamos discernirlo y entender, ¿verdad? Hay muchos otros versículos que hay en la Biblia. Si no podemos entenderlo, entonces vamos a caer en lo mismo que aconteció a los hombres o a los que estaban en el tiempo del Señor Jesucristo, cuando no entendieron el plan que hizo el Señor, que su servicio del Señor. Y entonces, pero dice aquí, el verso 6, que todos nos descarriamos. Y entonces, pero ¿dónde nos descarriamos? O alguien que, vamos a hablar así, alguien que, vamos a decirlo así, una persona nueva que no entregado al Señor, ¿cómo descarrió si nunca ha estado en el camino de Dios? O nunca ha estado. Entonces, tiene que haber un lugar. ¿Por qué dice así? Que todos, no dice uno o a cierto grupo, sino dice, habla en general, que todos nos descarriamos como oveja. Amén. Kanira sumutana namero meze niso mudane ni mero meze abiniya tata. Kanira vea tane. ¿Cómo vamos a poder aplicar esto a una persona que todavía no se ha entregado al Señor, todavía no ha estado en el camino de Dios? Entonces, esta enseñanza va mucho más allá. Yo creo que en algunas veces he enseñado esto, ¿verdad? Pero está conectado con lo que está en este capítulo 53. Y entonces, vamos a poner algo aquí y vamos a regresarlo, ¿verdad? Porque es importante. Mira, lo que pasó aquí, mira, voy a explicarlo después, ¿verdad? Pero vamos en Lucas 15. A estos hombres nunca, o sea, no entendieron por qué el Señor. Mira, en Lucas 15, vamos a comenzar. Lucas 15 dice así. Mira, dice el verso 1. Se llegaban a él todos los publicanos y pecadores a oírle. Ok. Entonces,
vamos a mirarlo en este cuadro, en nuestro razonamiento, en nuestra mente, o sea, cuando el Señor estaba ahí, se acercaron a Él. O sea, público en general. Amén. Y entonces dice así, y pecadores, o sea, personas que eran menospreciados, personas que consideraban los religiosos en ese tiempo, no, pues estos son pecadores, estos son o sea, no pertenecen al reino de Dios, según lo que los hombres que estaban en ese tiempo pensaban, creían. Y entonces, pero cuando miraron a estos hombres acercarse al Señor, porque para oír su palabra, y el verso 2 nos dice que, ¿qué hicieron estos hombres, fariseos o religiosos, vamos a decirlo así? Y murmuraban los fariseos y los escribas diciendo, a los pecadores que recibe y con ellos come. Y entonces el verso 3, y él les propuso una parábola diciendo que el hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, y si se perdiere una de ellas, no deja las 99 al desierto y va al que se perdió hasta que la halle. Ok. Entonces aquí el Señor, ¿verdad? Pues cuando estos hombres miraron al Señor, que se acercaron estos hombres pecadores, publicanos, y entonces pues hablaron entre sí, dieron su pensamiento, entre ellos hablaron, murmuraron, amén. Y entonces, pero el Señor propuso una parábola. ¿Por qué? Porque aquí de los hombres, si tiene 100 ovejas, pero se pierde una, ¿qué no va tras ella? Va, aunque sea de noche, siente luz, y entonces va y lo busca, y cuando lo halla, y entonces pues lo toma en sus brazos, lo pone en su hombro, lo trae de regreso a la casa. Amén. Y entonces, pero esa oveja se descarrió. Pero en el Isaías 53 nos dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Amén. Y entonces, pero aquí habla, y vamos a otro versículo, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor Jesucristo. Ok. Vamos en Lucas 19, verso 10. Ok. Lucas 19, verso 10. ¿Ya lo tienen? Dice así, vamos a ir despacio, ¿verdad? Para que intentamos. El verso 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ok. Mira, cuando el Señor Jesucristo vino a este mundo, vino a buscar, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a lo que se había perdido. Okay.
Entonces, pero ¿cuánto los hijos de Dios se perdieron? Si aquellos, pues vamos a aplicarlo esto a no los que están adentro, sino los que apenas van a escuchar la voz de Dios. Y entonces, ¿cómo se perdieron? O ¿cuántos se descarriaron? O ¿cuántos fueron perdidos? ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre vino para buscar y salvar a lo que se había perdido. Amén. ¿Sí me explico, verdad? Amén. Y entonces, ok. Pero tiene que haber estado en la casa para poder descarriarse o para poder perderse o salirse. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, Él vino a este mundo a buscar y a salvar a lo que se había perdido. Amén. Y en Isaías 53 dice que del sufrimiento del Señor, pero también habla de descarriamiento. ¿De quién? Todos nosotros fuimos como oveja descarriados. Amén. Y entonces, bueno, ¿cómo vamos a entender esto, mis amados hermanos? O sea, cada uno de nosotros, los hijos de Dios, no nos descarriamos aquí, sino, mira, voy a explicarlo así de esta manera para que podamos entender. Mira, los hijos de Dios estaban en la presencia de Dios. ¿Cuánto? Pues porque en la presencia de Dios o en lugar celestial no existe tiempo. No vamos a poder decir, no, estuvieron cierto tiempo, ¿sí? O años o meses. No, sino en la presencia de Dios, en la habitación de Dios, en lugar celestial o el tercer cielo, es donde estaban los hijos de Dios. Cada uno de los hijos de Dios que estaban, ¿en dónde? En la presencia de Dios. Estaban ahí, pero Dios, por su infinita voluntad, por su infinita sabiduría, Él quiso, o sea, Dios, Él quiso que nosotros viniéramos a este mundo, y tú y yo estamos en esta casa terrestre, en este cuerpo mortal. Pero entonces, ¿cuánto fue cuando nosotros descarriamos? Cuando tú y yo venimos a participar de carne y sangre a este mundo. Y entonces cada uno de nosotros nos descarriamos como oveja perdida. ¿Quién lo dice? La palabra de Dios. Busquen en Hebreos 2:14. Vamos a decirlo, vamos a aclarar este punto, ¿verdad? Es Hebreos 2:14. Gloria a Dios. Mira, Hebreos 2:14. ¿Quién lo tiene para que me lea rápido? Mira. Así que por cuando los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Ok, mira. Por la muerte a que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Amén. Hebreos 2:14 dice que, o sea, los hijos de Dios estaban en la presencia de Dios, pero cada uno participó. O sea, por eso la Biblia nos dice que no somos de este mundo, ¿verdad? No somos de este mundo. Y entonces, cada uno de los hijos de Dios estaba en la presencia de Dios. Y entonces, Dios, por su infinita voluntad, nos envió ¿a qué? A participar de carne y sangre. Y entonces, a su tiempo, el Señor Jesucristo vino también a participar. ¿Por qué? Porque el Señor, su inicio del Señor Jesucristo su carne inició en el vientre de María, pero ahí no fue su origen, sino nada más vino a participar. Amén. Y entonces, por eso, ¿verdad? Cada uno de los hijos de Dios que estaban
en la presencia de Dios, vinieron a participar a este mundo. Y entonces, al venir a participar en este mundo, y entonces entramos en un cuerpo pecaminoso. ¿Por qué? Porque el pecado entró por nuestros primeros padres, y entonces al nacer cada bebé ya está en un cuerpo donde no mora el bien, sino cada quien está batallando. Desde que el niño bebé, ¿verdad? Pues ya sabe enojarse, ya sabe llorar, gritar o morder. ¿Por qué? Porque ya desde pequeño ya el mal ya está en cada uno. Amén. Y entonces cuando nosotros al venir a participar, pues cada quien se descarrió como oveja. Y entonces, pero dice Isaías, pero el Señor vino. En Lucas 19 dice que el Señor vino a buscar y a salvar a lo que se había perdido. ¿Cuándo lo perdió? Cuando venimos aquí, cada quien agarró su camino, cada quien se fue tras el pecado, cada quien mintió, cada quien codició, cada quien, vamos a señalar muchas cosas. Pero el Señor vino ¿para qué? Para rescatarnos, para que cada uno de nosotros volvamos otra vez. ¿En dónde? Donde nosotros habíamos estado. Amén. Ok. Y entonces, mis amados hermanos, dice, no he leído el verso, ¿verdad? Así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, ¿quién? Hablando de Cristo. Él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Ok. ¿Por qué? ¿Dónde estaba Cristo primero antes de venir a participar de este mundo? Pues en lugar celestial, en la habitación de Dios, en el trono de Dios. Ahí estaba. Y entonces, cuando Él vino, pues no vino como Dios, no vino como así descendiendo del cielo, sino vino en una forma humilde, sencillo, y nació en Belén, ¿verdad? Ahí, y entonces todos lo conocían como el hijo de José y María, el hijo del carpintero. Pero su inicio no inició ahí, sino Él vino en la habitación, o sea, en el lugar celestial. Y así también nosotros no venimos aquí, por eso la palabra de Dios dice que no somos de este mundo. Amén. Ok. Entonces, mis amados hermanos, vamos vamos a ir en el libro de Juan, capítulo 10. Juan, capítulo 10. Mira. Vamos a leer en el verso 23. ¿Ya lo tienen? Dice así. 23 dice: y Jesús andaba en el templo por el portal de Salomón, y rodeándole los judíos, y dijéronle: ¿hasta cuándo nos has de turbar el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslos abiertamente. Respondiendo Jesús: os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Mas vosotros no creéis. Porque, ahí está el detalle, porque no sois, ¿de qué? De mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz, y las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ok.
O sea, aquí nos habla algo muy interesante, muy profundo, donde nos dice, o sea, hay muchos puntos que aclarar aquí. En el verso 24 dice, rodearon los judíos diciéndole, ¿hasta cuánto nos has de turbar? O sea, ¿hasta cuánto nos vas a atormentar? Dejarnos en duda. Si tú eres el Cristo, pues dínoslos abiertamente. ¿Verdad? Y entonces el verso 25 el Señor Jesús declara y dice así, os he dicho y no creéis. ¿Verdad? Ya el Señor ya los había dicho que Él era. O sea, las profecías que se estaban cumpliendo al sanar los ciegos, a resucitar los muertos, a hablar palabras que el Señor hablaba, pero aún así no creían. Y aquí dice que no las creéis, las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. El verso 26 declara, vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Y entonces, ¿por qué no dice que no sois de mis ovejas? Porque aquí hay, la palabra de Dios también habla de dos. Dios hizo vasos para honra. Y también habla la palabra de Dios por medio del apóstol Pablo, habla de vasos para deshonra. Amén. No sé si algunos de ustedes lo han leído alguna vez, ¿verdad? Y entonces nosotros, o sea, Dios es el que llama, el que elige. Dios es el que escoge. Dios es el que llama a cada uno. Claro que hay millones y millones de seres humanos sobre la tierra, pero también tenemos que entender que el Señor no les eligió a todos, sino Dios es el que llama, el que elige. Amén. Y entonces va a haber personas que no va a creer el evangelio. ¿Por qué? Porque Dios es el que transforma las vidas. Dios es el que convence. Dios es el que cambia las vidas. Dios es el que, o sea, todas las cosas proceden de Dios. Y entonces, y estos hombres, dice el Señor, ustedes no creen porque no son de mis ovejas. O sea, no han sido seleccionados por Dios. ¿Para qué? Para ser participante de esta gracia. Para poder pertenecer. O sea, Dios es el que elige primero. ¿Cuánto? Pues hay muchas otras escrituras que tenemos que ver y analizar para poder entender esto. Amén. Bueno, voy a decirlo en triqui. Caneras no tajeros mero mese niso nana tajamero mese niso tochini judíos me Jesús ni alcanzó a tazo ni razón a tazo mese niso se Cristo más un tash orangas cuajani que eni eso ni eso más de tatuar asni a tazo tajiro se kana vigra eso reso está gani a tazo ni ngani atang mezun hiaso ta so ta ni chumarazo tamche chumarazo ga ni chumarazo hase ni eso ni eso dos más sí eso mezun ka ni ose ni dos más sí da ni que viva na incho ni incho da ni shamise ni ya ni incho ni shamise va a ser le me tata. O sea, aquí nos dice que mis ovejas oyen mi voz. No era. Y entonces, mira. Entonces, ¿qué es lo que entendemos aquí? Entendemos, si tú eres de Dios, Dios te ha seleccionado, Dios te ha escogido. Y entonces vas a creer cuando escuches, vas a reconocer que es la voz del buen pastor. Y entonces vas a seguirlo. ¿Por qué? Porque el Señor dice,
yo conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen y me siguen. Si tú eres de Dios, si cualquier persona, ¿cómo vamos a saber quién es de Dios y quién no? Pues no sabemos. Pero lo que Dios nos dijo es hablar la verdad, enseñar la verdad, enseñar el evangelio. Y entonces, y eso era lo que hacían cada uno de los hombres de Dios, los apóstoles. Pablo predicaba en general. Y ahí estaban los escogidos que se habían descarriado. Y entonces unos nacieron griego, otros nacieron judío, otros nacieron en romanos. Pero cuando oyeron la voz que era de buen pastor, y entonces mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Amén. Y entonces, por eso, mis amados hermanos, pero el Señor es el que nos llama, ¿verdad? Pues nos dice, vamos a ir en 1 de Juan 4, 1 de Juan 4, 19, dice así, vamos a, ¿verdad? Pues 1 de Juan viene delante de los hebreos de Santiago y Pedro. Después viene 1 de Juan 4 en el verso 19. ¿Qué dice ahí? Mira. Óigalo bien. Nosotros le amamos ¿a quién? A Él, a Cristo, a Dios. Nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Aquí nos da la respuesta. Porque Él nos amó primero. ¿Cuánto nos amó? Cuando Él nos eligió. ¿Cuándo nos eligió? Para que nosotros seamos salvos por su gracia. La palabra de Dios nos dice que Él nos escogió desde antes de la fundación de este mundo. Amén. ¿Verdad? Y entonces, ¿por qué le amamos a Él? Porque Él nos amó primero. ¿Por qué seguimos a Él? Porque Él nos eligió primero. Amén. Mira, vamos a ir en Efesios capítulo 1. Mira. Efesios capítulo 1. Viene atrás. Bendito sea el Señor Jesucristo. Mira, Efesios capítulo 1. En el verso 3 dice así. Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con todas las bendiciones espirituales en lugares celestiales en Cristo. Ok, el verso 4. Según nos cogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Así dice? Así dice tu Biblia, ¿verdad? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. ¿Cuándo nos escogió? Pues desde antes de la fundación del mundo. Amén. Ok, vamos a otra escritura en Romanos 8. Romanos 8, verso 28. Mira, 28 y 29 dice así. Sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Es a saber, a los que conforme al propósito son llamados para un propósito, ¿verdad? ¿Por qué? El verso 29. Porque a los que antes conoció, ok, antes, ¿cuál antes? Antes de la fundación del mundo, Él nos conoció. Amén. Dice así. Antes conoció también, ¿qué hizo? Predestinó. ¿Verdad? Predestinó, preparó de que nosotros íbamos a venir a este mundo. Íbamos a ser descarriados, pero también íbamos a ser salvos por Cristo.
que íbamos a ser, el Señor vino a buscar a lo que se había perdido. Amén. ¿Sí estamos entendiendo? Ok. Entonces dice, ¿verdad? Porque para predestinar es que tiene que haber alguien existido para poder predestinarlo. Amén. Ok, dice así. Bendito sea el Señor. El verso 29, ¿verdad? Predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Mira. Así que cuando cada uno de nosotros, si tú eres de Dios, vas a buscarlo a Dios, vas a amar a Dios, vas a seguir la palabra de Dios, vas a obedecer la palabra de Dios, o sea, ¿por qué? Porque el Señor es el que te eligió antes de la fundación de este mundo. Vamos a ir en Hechos, capítulo 13. Sese, tani ohmazuni, ya unos reño, ya no nos meso, ya iras meso, ya eso nani eso, ese, tamchega, tazi, mesenari masa. Amén. Cani, era porque los hijos de Dios van a escuchar, van a reconocer y van a oír, pero el Señor dijo, vosotros no sois, por eso no creéis, porque no sois de mis ovejas. Ok. Hechos 13 dije, ¿verdad? Pues santo en otras. Ok. Hechos 13 en el verso 48, ¿qué dice ahí? 48, mira. Y a los gentiles oyeron esto. ¿Qué oyeron? El evangelio, la palabra de Dios. ¿Qué pasó enseguida? Fueron gozosos y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban, ¿qué? Estaban alistados, ordenados, o como lo quieres decir, estaban ordenados ¿para qué? Para vida eterna. Ya estaban ordenados, ya estaban. ¿Por qué? Porque el Señor los había escogido primero. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero cuando Él nos eligió, cuando Él nos escogió, ¿verdad? Por eso también vamos a ir Mateo 25. Mateo 25. Mateo 25 en el verso 34. Mateo 25. Mira. Ok. Mira. ¿Cuánto? 25, 34 dije, ¿verdad? Ok. O sea, a los justos cuando el Señor va a presentar, ¿a quiénes? A los que Él escogió. Dice el verso 34. El Rey dirá a los que estarán a su derecha, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. ¿Desde cuándo? Desde fundación del mundo. Amén. Bendito sea el Señor. O sea, los que van a estar ahí, venid benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros. Desde, o sea, ya estaba preparado esto, ya estaba ordenado esto. ¿Desde cuánto? Desde la fundación del mundo. Amén. Gloria a Dios. Ok. Entonces, mis amados hermanos, vamos a ir en el Romanos 9:23. Vamos entendiendo. Romanos 9:23. Mira. 9:23. ¿Qué dice ahí? Romanos 9:23 dice: y para hacer notoria las riquezas de su gloria, mostróla para con los vasos de misericordia que Él ha
preparado para gloria. ¿Quién prepara para los vasos para la gloria? Dios. Dios es el que ha preparado el vaso de misericordia y ha preparado para gloria. El verso 24. Los cuales también ha llamado también, o sea, escogió, lo llamó, lo eligió. Es a saber, ¿a quiénes? A nosotros. No solo los judíos, mas también los gentiles. O sea, el Señor, cuando Él eligió, no elige nada más, claro que el Señor eligió a los hijos de Abraham, ¿para qué? Para llevar su palabra, para escribir su palabra, pero también el Señor también es el que elige, ¿quiénes? Entre los gentiles, judíos, griegos, triquis, zapotecos, mixtecos, españoles. Él tiene pueblo, sus hijos, que vinieron aquí en este mundo, se descarriaron, pero el Señor vino a buscar y a salvar a lo que se había perdido. Amén. Entonces, mis amados hermanos, por eso, ¿verdad? Pues, aunque, mira, vamos en Romanos 11, verso 5. 11:5 dice así, mira. Así también, aún en este tiempo, cuando el apóstol Pablo está hablando de esta escritura, han quedado reliquias. ¿Por cuál? Por la elección. ¿Qué es elección? Elección es, va seleccionando, va el que elige, va eligiendo, va escogiendo, va llamando. O sea, han quedado reliquias por elección de gracia. Y si por gracia, luego por las obras, no. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por las obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues diremos? Lo que buscaba Israel, aquellos que no ha alcanzado, mas la elección lo ha alcanzado. Y a los demás fueron, ¿qué? Endurecidos. ¿Por qué? ¿Por quién? O sea, Dios es el que llama, el que escoge, y también Dios es el que endurece. ¿Por qué? Porque del diablo no viene nada, sino Dios es el que procede en todas las cosas. El diablo nada más necesita, si quiere hacer algo, tiene que Dios dar permiso para que pueda atacar, puede hacer. Pero si Dios no da permiso, el diablo no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque todo aún... ¿Por qué digo esto? Porque una escritura del Señor dice: el Satanás me ha pedido a vosotros para zarandearos como trigo, pero yo he rogado por ti para que no te falte tu fe. Y también cuando atacó a Job, también tuvo que, pues, pedirle permiso. Amén. Así que nuestra vida, nuestro hogar, nuestra vida, o sea, todo está en las manos de Dios. Si Dios permite, pues, pero Dios es el que tiene la última palabra. Amén. Gloria a Dios. Mira. Vamos a ir otra escritura que tengo aquí. Primera de Pedro 1:20. Primera de Pedro 1:20 viene. Primera de Pedro 1:20, ya lo tengo. Ok, 20 dice. Vamos a leer 18, dice así: sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, de cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya ordenado de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postrimeros tiempos por amor de vosotros. O sea, este plan, todo lo que estaba el Señor, o sea, todo lo que pasó el Señor, todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque antes
que el Señor viniera, ya estaban los profetas, ya escribieron lo que le iba a acontecer al Señor, que le iba a ser vendido por 30 piezas de plata, que iba a ser traicionado y por un beso va a ser entregado, y también, o sea, todo ya estaba antemano. Amén. Así es que nosotros, ¿verdad? Pues también nosotros, Dios sabe antes de que nosotros naciéramos, el Señor ya sabía. Y el Señor ya sabía cuánto era el tiempo que nosotros también vamos a creer, entregar nuestra vida, vamos a reconocer la voz del Padre y seguirle. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, pues mis ovejas, ¿verdad? Yo conozco mis ovejas, mis ovejas me conocen, ¿verdad? Pues bueno, ya me enredé ahí, ¿verdad? Pero el caso es que la oveja sigue la voz del pastor. ¿Por qué? Porque lo reconozco que es la voz del Padre, la voz de Dios, ¿no? Pues y entonces cada vez cuando cada uno de los hijos de Dios, cuando oyen la palabra de Dios, sienten satisfecho, sienten gozo, así como los gentiles que habla libros de los Hechos, dice que cuando los gentiles oyeron, se gozaron, dieron gloria a Dios, siguieron, reconocieron la voz del Padre y lo siguieron. Amén. Y entonces cuando nosotros leemos en el Lucas 15, podemos entender cuando estos pecadores, estos hombres eran considerados pecadores cuando se acercaron al Señor. Pero estos hombres o religiosos fariseos no entendieron por qué estos hombres fueron atraídos por la voz del Maestro. ¿Por qué? Porque no sabían que ellos también eran lo que el Señor vino a salvar, a buscar a lo que se había perdido. No entendían esto. Y así también nosotros, si no entendemos el plan de Dios, el propósito de Dios, es fácil, ¿verdad? Pues decir cualquier cosa cuando nosotros no entendemos, ¿verdad? Pero que el Señor nos ayude, ¿verdad? Pues por eso digo al Señor, ayúdame, Señor. Pues hay cosas que no sé, no entiendo, pero pues ayúdame, ¿verdad? Pues hacer lo justo, lo correcto, ¿verdad? Pues y seguir adelante. Amén. Bueno, vamos a ir a otra escritura. En el libro de Romanos 9:15 dice así. Mira. Vamos a leer el verso 13 para luego llegar al 15. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera, ¿verdad? O sea, estos dos niños o dos, vamos a decirlo, cuate o gemelo, como lo quieras llamar, pero estaban en el vientre de su madre, todavía no habían sido nacidos, todavía ni uno ni el otro, pero Dios dice que el mayor servirá al menor. Y entonces, y Dios dice, pero Dios había elegido ¿a quién? A Jacob amé y a Esaú aborrecí. O sea, no fue elegido Esaú, sino fue elegido Jacob. No había hecho ni bien ni el mal, pero Dios es el que elige. Dios es el que llama. Dios es el que justifica. ¿Y hay injusticia en Dios? No, pero Él tiene derecho de elegir, de llamar a quien Él quiere. Y el verso 15 dice así: mas a Moisés dice, tendré misericordia del que tendré misericordia, y me compadeceré del que me compadeceré. Así que no es del que quiere, ni del que corre, sino de Dios tiene misericordia. Amén.
O sea, Dios es el que elige, no es que yo quiero ser hijo de Dios, no, sino Dios es el que va eligiendo. Tendré misericordia del que tendré misericordia. Amén. Si Dios te ha elegido, Dios te ha llamado a tu corazón, has reconocido en tu corazón la voz del Padre, dale gracias a Dios. ¿Por qué? Porque es un lugar especial que no es para todo el mundo, sino Dios es el que elige. Amén. Por eso debemos estar agradecidos. ¿Por qué? Porque aún los ángeles desean este lugar que tú tienes, pero no le fue concedido, sino ¿por qué? Porque es el lugar muy especial. Después de Dios están los hijos de Dios. Los ángeles son seres muy especial también, pero no es a la comparación de ser hijo de Dios. Ellos fueron creación de Dios, pero los hijos de Dios no son creación de Dios, sino fueron engendrados. Fueron y tienen la imagen de Dios. A ningún ser Dios creó, o sea, dio su imagen, sino a su Hijo. Amén. Bueno, entonces, mis amados hermanos, vamos a leer 1 de Pedro 2:9. Ya vamos acabando, ¿verdad? Pues ya estoy acercando al final. 1 de Pedro 2:9. 2:9. Dice así. Mira, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó, ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Amén. Pueblo escogido, ¿verdad? Porque para escoger tiene que haber mucho, pero entre muchos tiene que haber escogido a los que Él quiso tener misericordia. Amén. ¿Verdad? Para mí es un privilegio entender esto y entender y valorar, no tener en poco. Vamos a ir en Apocalipsis 13:8. Dice así. Mira. A todos los que moran en la tierra le adoraron. ¿Quién? Adoraron, sirvieron a ¿quién? Pues, o sea, las cosas las imágenes o cosas, o sea, la imagen de la bestia, a los que no quisieron arrepentirse. Está hablando de esto. Pero el verso 8 dice: a todos los que moran en la tierra adoraron la bestia, recibieron la marca. Pero no estamos hablando marca literal, sino, bueno, ese es otro punto, ¿verdad? Pero no vamos a hablar de la marca ahorita, sino cuyos nombres no están escritos ¿en dónde? En el libro de la vida. O sea, el Señor eligió a los que iban a venir a participar en este mundo. Sus nombres ya están ¿en dónde? En el libro de la vida. ¿Cuánto? Desde antes de la fundación del mundo. Y entonces el Señor vino a buscar a lo que se había perdido, a los que estaban su nombre en el libro de la vida. Y los que adoraron, los que continuaron en el pecado, a los que adoraron la imagen de la bestia, todo lo demás, sus nombres no están escritos en el libro de la vida. Amén. Ok. Apocalipsis 17:8.
17, 8. Mira. La bestia que has visto fue y no es, y ha de subir del abismo, y ha ir a perdición a los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo se maravillarán viendo la bestia que era y que no es, aunque es. Aunque vamos a hablar de la bestia, pero necesitamos mucho tiempo. Por lo menos uno, para entender sobre el tema de la bestia, pues uno tiene que ir, así como lo estamos haciendo, ir escritura, entender, ¿verdad? Pero pues, ¿verdad? Dice que ¿verdad? Dice, ¿quiénes? Los que adoraron la bestia, los que siguieron, continuaron en el pecado, no quisieron arrepentir, pues que sus nombres, ¿verdad? Cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo. ¿Cuánto fue la fundación del mundo? Pues Dios es el que sabe. Pero la cosa es que los que continuaron haciendo todas estas cosas, pero los que sus nombres están, si tú eres elegido, escogido de Dios desde antes de la fundación, entonces vas a obedecer la voz del Padre, porque el Señor vino. Ahora sí vamos a regresar a Isaías 53, donde con eso vamos a terminar. Isaías 53. Mira. Ok. En el verso 2 dice: subirá el cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca, y no hay parecer en él, ni hermosura de verlo. Hemos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y de la cárcel del juicio fue quitado su generación. ¿Quién la contará? Porque cortado fue la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y dispúsose con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte. Porque nunca hizo él maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Dios quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuanto hubiere puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Del trabajo de su alma verá y será saciado con su conocimiento, y justificará mi siervo justo a muchos, y él llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, y por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los perversos, habiendo él llevado el pecado de muchos,
y orado por los transgresores. Palabra de Dios. Bueno, así mis demás hermanos, ¿verdad? Pues que Dios nos ayude. Así es que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Aquí llegamos, vamos a nomás hablar de este punto, de este tema, pues el privilegio que nosotros tenemos, que el Señor nos haya elegido. Así es que el Señor nos ayude. Bueno, vamos a orar y